Terrorismo. Terrorismo aplicado contra los terroristas por parte de quien estaba donde estaba gracias a los terroristas. Disidencias, al fin, entre bandas rivales. Disidencias que llevarían a la creación de un grupo terrorista, los GAL, que, caso de haber surgido por generación espontánea y real, tal vez, y digo solo tal vez, hubiesen contado con la simpatía de algún sector de españoles. Pero al cabo el GAL no era precisamente eso, sino el conocido como terrorismo de Estado. Al fin, insisto, disidencias entre terroristas. No en vano, el mismo Ricardo García Damborenea publicaría en 1987 un escrito propio de su estilo. Un escrito que con el título de Manual del Buen Terrorista fue publicado, como no podía ser menos, por la revista del régimen y del terrorismo, Cambio 16. La primera frase del prólogo es de antología. Afirma que este es un libro contra el terrorismo y más específicamente contra el terrorismo etarra considerado en su condición de parásito del sistema. No obstante, pocas líneas más abajo dice una verdad que parece conocer a la perfección. Los terroristas, siendo enemigos de la libertad, viven a expensas del régimen democrático que les facilita el clima idóneo para multiplicar su capacidad de acoso. Pueden desplazarse sin barreras, movilizar sus simpatizantes, contar con el eco publicitario de los medios de comunicación de masas, etc. Se amparan en la legislación democrática. En la explicación del propósito del curso, el señor Damborenea hace una amplia relación de los grupos marxistas que emplean el terrorismo como elemento principal, pero se calla, tal vez por desconocimiento, que el terrorismo es el instrumento que Lenin marca como necesario para alcanzar la dictadura del proletariado. Pero no tarda mucho Damborenea en destapar su filiación y su intención. Así, en la página 13 del panfleto, en lo que titula La causa, escupe. Ya lo había dicho antes José Antonio Primo de Rivera. La violencia puede ser lícita cuando se emplea por un ideal que la justifique. Así, entrecomillado. ¿Y dónde dice semejante cosa José Antonio? Pues en los puntos iniciales de Falange, cuando refiriéndose a la conducta sigue afirmando: la razón, la justicia y la patria serán defendidas por la violencia cuando por la violencia o por la insidia se las ataque. También en el discurso fundacional hace referencia a la violencia y afirma efectivamente: ¿quién ha dicho que cuando insultan a nuestros sentimientos, antes que reaccionar como hombres, estamos obligados a ser amables? Pero claro, eso los terroristas no pueden entenderlo. Por cierto, José Antonio, asesinado en 1936, en un juicio inicuo, murió confesando y pidiendo perdón por sus pecados, y perdonando a quienes lo asesinaban. En fin, curiosamente también cita Damborenea nada menos que a San Agustín, y refiere de la ciudad de Dios la siguiente sentencia: la misma autoridad divina señaló algunas excepciones al precepto de que no es lícito matar al hombre, conviene a saber, aquellos que Dios manda matar. Sería interesante seguir leyendo a San Agustín y no quedarse en eso. En fin, cita por los pelos, relacionándolo con el terrorismo, todo lo que el marxismo combate, pero se ve incapaz de actuar fuera de esos mismos ámbitos. Así viene a dejar en imprenta tanto grito democrático escuchado hasta la saciedad: vosotros, fascistas, sois los terroristas. Siendo que fascista es todo aquel que cree en Dios, es patriota, cree en la familia, es contrario al aborto, a la eutanasia, al terrorismo y a otras actividades que inexorablemente son defendidas por el señor Damborenea y por los amigos del señor Damborenea. En paralelo y haciendo caso omiso de las estadísticas, ocultando el resultado de las mismas al conocimiento general, el 8 de mayo se celebraba una nueva juerga electoral, para engaño de incautos y autocomplacencia del sistema. Bombas, altercados, asesinatos, ultrajes, terrorismo, vandalismo, tiroteos. Ese era el triste estado que padecía España. El 30 de julio de ese año tiene un hito sumamente curioso. Entra en vigor la ley de las 40 horas semanales de trabajo y 30 días de vacaciones al año. Algo así es un punto que se puede apuntar quien lo lleve a efecto. Pero la realidad acabó siendo bien distinta y se concretó en que las grandes empresas cogieron el rábano por las hojas. Negociaron con los sindicatos de clase lo acordado por el gobierno y sobre el papel,
y para aplicar a los sindicalistas se aplicó lo acordado, pero para el resto el asunto no pintó precisamente igual. El resto, huérfanos de derecho y de instituciones como la CNS, el Fuero del Trabajo o la Magistratura del Trabajo, se vio abocado a jornadas laborables interminables, sin posibilidad de dedicar tiempo a la familia, a los amigos, al ocio o a los estudios, porque el sistema, obviando lo acordado, comenzó a exigir a sus trabajadores una dedicación muy por encima de lo que marcaba la ley, pero cobrando eso sí lo que marcaba la ley, y dejando claro que el resto de dedicación se efectuaba y efectúa por voluntad exclusiva del asalariado. Y el despido libre, no gratuito, pero sí libre. En el proceso de desmontaje de España, el 9 de agosto se anulan 14 de los 38 artículos de que constaba la LOAPA, ley proclamada tras la intentona del 23F para intentar ralentizar el movimiento centrífugo de las comunidades autónomas. Y es que las aguas disolventes estaban volviendo a su cauce. Aguas disolventes que, por supuesto, no se limitaban a la destrucción política de España, también abarcaban aspectos económicos como el desmontaje de Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto. Y es que unas instalaciones como esas no interesaban a los amigos del sistema, que exigían su desmantelamiento. Los amos del sistema, los extranjeros, exigían el desmontaje. Siguiendo esas instrucciones, el 28 de septiembre se declaraba Sagunto zona preferente de la localización industrial, lo que significó, como puede entenderse, el cierre de unas magníficas instalaciones que servían a los intereses económicos de España y que daban trabajo a un importantísimo número de personas. Las revueltas sociales que conllevó este acto de terrorismo económico no repercutieron sino en un mayor pago a los afectados, y es que el dinero para quienes destruyen España no es obstáculo alguno. Se limitaban a proclamar, según el artículo primero del Real Decreto Ley 8.1983 de 30 de noviembre, que la declaración de un sector industrial o excepcionalmente de un grupo de empresas en reconversión se realizará por el Gobierno, a propuesta de los ministros de Economía y Hacienda, Trabajo y Seguridad Social e Industria y Energía, mediante Real Decreto y conforme al procedimiento que se establece en el presente Real Decreto, cuando dicho sector o grupo de empresas se encuentre en una situación de crisis de especial gravedad y la recuperación del mismo se considere de interés general. ¿Y Altos Hornos se encontraba en esa situación? Justamente no. Literalmente no. Mes calentito ese octubre. El día 6 el Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de ley de despenalización parcial del aborto con el voto favorable de los socialistas y de 3 diputados de la minoría catalana. Desde entonces es legal el asesinato de nonatos y las carnicerías de seres humanos podían ejercer libremente y protegidas por la ley. No deja de llamar la atención la coincidencia de la fecha con los acontecimientos revolucionarios acaecidos en 1934 en Cataluña. Nada en común, salvo la sangre. Para regodeo general, el 5 de diciembre sus majestades los reyes entregan unos diplomas a los parlamentarios de las Cortes Constituyentes en reconocimiento a su servicio a España y participación en la elaboración de la Constitución de 1978. De chiste. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.